Amigas y amigos, seguimos de nuevo en estos cortos teológicos dentro del tema de la dimensión social de la fe. Querría hoy centrarme en un acontecimiento muy especial aquí en América Latina, en los años 68 sobre todo, y siguientes, ¿no? El Papa Pablo VI, en 1967, había publicado la encíclica Populorum Progressio sobre la injusticia que había por parte de países desarrollados, manteniendo en el subdesarrollo a la gran parte de los países del tercer mundo, que llamaban, ¿no? Eso le llevó a Pablo VI, la misma encíclica, a una expresión muy dura sobre el sistema neoliberal o liberal capitalista, que se llamaba. Lo llama él en el número 26 de la encíclica, dice: es un nefasto sistema que ha sido causa de muchos sufrimientos, de injusticias y de luchas fratricidas. Expresión muy dura. En ese contexto, al final del 67 y el 1968, surgieron en América Latina movimientos muy fuertes en la línea de la crítica a ese sistema neoliberal que producía el subdesarrollo en América Latina. Había esa conciencia, ¿no? Y ahí hubo, en esos meses, qué sé yo, la declaración de 300 sacerdotes en Sao Paulo en octubre del 67, 320 sacerdotes argentinos a principios del 68, en Perú, la comunidad de sacerdotes llamada ONIS, en marzo del 68, en Colombia, la Golconda, en julio del 68, y en Santiago de Chile, el 11 de agosto de 1968, se produjo la famosa toma de la catedral, ¿ya?, con la declaración de un grupo de sacerdotes, religiosas y laicos que protestaban contra eso y querían que la voz de la Iglesia fuera más fuerte en esa línea, ¿no? Eso también determinó que después de la Populorum Progressio del Papa Pablo VI, hubo un grupo de obispos en América Latina que ya al final del Concilio Vaticano II habían constituido lo que se llamó los obispos de las catacumbas, porque en una capilla de las catacumbas habían hecho una declaración comprometiéndose a ponerse al lado de las mayorías pobres de América Latina, una opción por los pobres como forma de vivir los mismos obispos. Ahí está entre los nuestros don Enrique Alvear, por ejemplo, el de Câmara de Brasil, que era y hicieron una declaración muy fuerte que se llamó la Declaración de los Obispos del Tercer Mundo, en agosto del 67, justo un año antes de que los obispos convocaron a una reunión, un sínodo, en la ciudad de Medellín, que empezó el 26 de agosto y terminó el 8 de septiembre, para evaluar y dar orientaciones en esa situación muy convulsionada del continente, ¿ya? Y ahí, entonces, primero los obispos entregaron a dos de ellos, Monseñor McGrath y Monseñor Pironio, el encargo de preparar una documentación, unas ponencias, para alimentar esa perspectiva misma por parte de los obispos reunidos, que eran dos ponencias con el título de Los signos de los tiempos hoy en América Latina, ¿ya? Y ahí tomaron ahí la línea de la teología de los signos de los tiempos, que había sido muy importante en la última constitución del concilio, la constitución Gaudium et Spes, ¿no? La teología de los signos de los tiempos, o sea, ver la Iglesia, estar atenta, ver, era la dimensión del ver que llamaban, de lo que ocurría en el mundo, los acontecimientos más significativos, como signo de la presencia indicativa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba presente en esas tomas de conciencia que los movía a mucha gente a buscar cambios hacia la justicia social, cambios en los sistemas que permitieran mayor justicia social. El Espíritu estaba detrás de eso, no estaba de acuerdo con el statu quo. Por tanto, para seguir al Espíritu había que apuntarse al cambio, no
simplemente la conservación del statu quo. Y en esa línea es que los obispos, ¿no?, fueron muy duros, incluso consigo mismos, ¿no? Declararon cosas bien serias, ¿no? Incluso trataban en esa perspectiva de ellos, trataban de el concubinato de la Iglesia, hablan en su declaración, ¿no?, con la riqueza, y desde ahí el llamado que la Iglesia tenía que colaborar en la línea del cambio social y no ser prototipo de la conservación del statu quo. Ese fue el tema fuerte. Entonces, el tema principal que suscitó luego en agosto, el 26 de agosto, cuando se reunió el sínodo, es la tarea de ver cuál era la situación más significativa del continente, que constituía el signo de los tiempos principal en América Latina. Y ahí descubrieron y señalaron que el signo principal era la inquietud social, precisamente. ¿Ya? La inquietud social que algunos habían visto como signo de la tentación del pecado que buscaba, digamos, cambiar el orden, y por tanto que quería Dios ser funcional al orden social tal cual estaba. Ahí dice, no, el espíritu apunta hacia el cambio, y por tanto la Iglesia tiene que ayudar y motivar desde el Evangelio mismo hacia el cambio social, no a la mantención del statu quo. Ese es el tema, el aporte fundamental de Medellín, ¿no? En la misma introducción del documento de Medellín, en el número 6, dirá, en ese ver lo que vieron, cómo describen la situación, esta nueva época histórica de nuestro continente está llena de un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, y no podemos dejar de interpretar este gigantesco esfuerzo por una rápida transformación y desarrollo como un evidente signo del espíritu, signo de los tiempos. Está el espíritu presente que conduce la historia de los hombres y de los pueblos. No podemos dejar de descubrir en esta voluntad cada vez más tenaz y apresurada de transformación las huellas de la imagen de Dios en el hombre como un potente dinamismo. Claro, ¿ya? Y luego eso marcará sus principios de evangelización en el continente, ¿no? Y dirá después en el número 13 de los principios, dice, esta evangelización debe estar en relación con los signos de los tiempos. No puede ser atemporal ni ahistórica. En efecto, los signos de los tiempos que en nuestro continente se expresan sobre todo en el orden social constituyen un lugar teológico e interpretaciones de la presencia de Dios. Y le da la categoría de lugar teológico a ese signo de los tiempos de la inquietud social, como llamada del espíritu a apuntarse para el cambio, no para la mantención del statu quo. Eso es lo que constituirá la categoría del ver, cómo ven en esa realidad de inquietud social la presencia indicativa del espíritu como principal signo de los tiempos, ¿no? Por eso se centró muy fuertemente en el tema de la justicia, que es el aspecto principal del documento de Medellín, ¿no? Y dice, la miseria que margina a grandes grupos colectivos, esa miseria, como hecho colectivo, clama al cielo. Y ahí introducirá ya un texto del Éxodo, capítulo 3, ¿no?, que fue muy clave en esta perspectiva de una teología liberadora, ¿no? Un llamado a liberarse de la injusticia y a cambiar las cosas en la línea de una equidad, de la justicia en el continente. El texto de Éxodo dice, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, habla Yahvé, y he escuchado su clamor ante sus opresores y conozco a fondo sus sufrimientos. He bajado pues para liberarlo. Y ahí se introducirá el tema de liberación. Dios baja para liberarlo. Medellín entonces señala la injusticia, la situación del statu quo injusto, como pecado social
introduce por primera vez, y será ya adquirido después, ¿no?, la categoría de pecado social, en que la situación de estructura social y participan más de ese pecado social cuanto más responsabilidad tienen en esa situación, políticos, economistas, etc. Cuanto más colaboran a esa situación de injusticia, más participan del pecado social. No es que sea un pecado anónimo, no, es de personas que están en la base de ese efecto que es la injusticia social, es el pecado social, ¿no? Dice el documento mismo, es la falta de solidaridad que lleva en el plano individual y social a cometer verdaderos pecados, cuya cristalización se hace evidente en las estructuras injustas que caracterizan la situación en América Latina, ¿ya? Y claro, si la situación es de pecado social, a pecado social le corresponde conversión social, o sea, trabajar para el cambio de esas estructuras pecadoras socialmente hablando. El fundamento de eso, que ve, ahí viene, tiene que ser para la Iglesia y para los creyentes la espiritualidad de Jesús tal como aparece en los Evangelios, ¿no? Ahí está la dimensión del juzgar, el punto de referencia desde el cual se ve como inquietud suscitada por el Espíritu esa realidad de inquietud, es el ver. Pero juzgar está mirar ese ver, darle valor del lugar teológico a partir de la espiritualidad de Jesús, aquello que soñaba Jesús, aquello por lo cual se jugó la vida y por lo cual lo condenaron a muerte, ¿ya? Pero que Dios le dio la razón resucitándolo, ¿no? Y dice, esa espiritualidad de Jesús, será no sólo la gran fuerza liberadora de la injusticia y de la opresión, sino la inspiradora de la justicia social, entendida como concepción de vida y como impulso hacia el desarrollo integral de nuestros pueblos, ¿ya? Lo cual, dice el número 16, implica la reforma política. Y ahí postula la reforma política, ¿ya? Y introduce otro elemento, en el número 16 al final, ¿no?, que es el tema educativo. Para que haya reforma política tiene que haber conciencia de lo que significa ese cambio social y su coherencia con lo que Dios quiere en las relaciones humanas, la justicia social, ¿no?, y la relación de la fe con la dimensión social, ¿ya? Y dirá, por ejemplo, la carencia de una conciencia política en nuestros países hace imprescindible la acción educadora de la Iglesia, añade. Como la Iglesia tiene que ayudar a educar, a suscitar mayor conciencia política en la gente hacia el cambio social, con objeto de que los cristianos consideren su participación en la vida política de la nación como un deber de conciencia y como el ejercicio de la caridad en su sentido más noble y eficaz para la vida de la comunidad. Y aquí en el tema de la educación y de la conciencia educativa toma en cuenta lo que había sido la figura de Paulo Freire, un brasileño que introdujo todo el tema de la conciencia educativa en su famoso libro del año 67, La educación como práctica de la libertad, que supone la conciencia. Si no hay conciencia, no hay libertad. Ya la libertad es decidir en la línea de la toma de conciencia, lo cual implica la importancia de la toma de conciencia, ¿no? Y luego viene un tema final también que está ahí presente muy fuerte, es todo lo que había sido antes en Cuba, en los años 60, al comienzo la Revolución Cubana, los 50, ¿no? También en Colombia, todo lo que había significado las guerrillas colombianas, ¿no? Había habido un sacerdote incluso involucrado, etc. Todo ese tema de la violencia lo ve también Medellín, obviamente como un mal, pero como un mal que es también efecto de causas que producen injusticia y que producen la desesperación de la violencia en mucha gente. Y lo dice explícitamente. Dice, la violencia es una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada. Apela a la violencia institucionalizada, que puede ser la causa de las violencias como ejercicio de
de ruptura, de impaciencia. Violencia institucionalizada en que poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política, viéndose o violándose así derechos fundamentales. Y termina, no debe pues extrañarnos que nazca en América Latina la tentación de la violencia. No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante años tal condición. Y no es que justifique la violencia, sino que se trata de decir que la violencia forma parte del signo de los tiempos. Nos lleva a plantearnos qué querrá el espíritu suscitar en nosotros a partir de la dolorosa experiencia de la violencia, que no se arregla simplemente con más violencia represiva, sino se arregla tomando en cuenta de que hay causas de violencia institucionalizada que también están en la raíz de por qué hay violencias después, que son debidas al abuso de la paciencia de un pueblo que soporta durante años tales condiciones, ¿no? Un tema me parece que era muy importante centrarnos de nuevo en Medellín, lo que significó el contexto de Medellín, que justamente es a 55 años del momento actual. Estamos a fin de agosto, pues bien, del 26 de agosto al 8 de septiembre fue el Sínodo de Medellín. Hace exactamente 55 años. ¿Ya? Eso marcó el tema fuerte. Yo querría el próximo día ver las consecuencias que surgieron ya en los años 70, por tanto después de Medellín, que van en dos perspectivas que surgieron a partir del Sínodo de Medellín. Una es las comunidades eclesiales de base, la SEB, y lo otro es la teología de la liberación. Querría el próximo día ver lo que significó esa doble consecuencia de Medellín, las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación. Seguiremos en esto, que es importante, en esta coyuntura, 55 años de Medellín, y lo que eso implica. Ánimo, cuídense. Buen domingo.